Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 14 de septiembre. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 12 con el título Toda la escritura es inspirada por Dios. En el pasaje de hoy, en Nehemías capítulo 8, veremos cómo la palabra de Dios toma un lugar central en la vida del pueblo de Dios. Antes de leer el pasaje de hoy, me gustaría ver la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, de donde saqué yo el título para la reflexión de hoy. Y dice la palabra en 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué nosotros, los cristianos protestantes, evangélicos, le damos un lugar tan central, tan importante a lo que es la palabra de Dios? Nosotros nos consideramos un pueblo de la palabra. Si volvemos a la Reforma Protestante, una de las 5 solas era la sola escritura, que querían basarse solamente en la palabra de Dios, porque los reformadores realmente creían que la palabra era inspirada por Dios, o sea, que era la misma palabra de Dios. Hermanos, aquí la expresión inspirada por Dios en el griego original, hermanos, es, ¿qué dice aquí? Theopnustos. Theopnustos. Está compuesta por dos partes, por dos raíces griegas. Primero, theos, que significa Dios. La teología es el estudio de Dios. Y luego, la segunda palabra que encontramos aquí en theopnustos viene de la palabra neuma, de donde sacamos la palabra neumático, por ejemplo. Neuma puede significar varias cosas. Puede significar el aire, un viento, o puede también hablar del aliento de Dios, del suspiro de Dios, del aliento de Dios. Y la palabra theopnustos significa literalmente, hermanos, es decir, exhalado por Dios. Es el mismo aliento de Dios que sale de su boca. Son las palabras pronunciadas directamente por Dios. En otras palabras, cuando decimos que la palabra es inspirada por Dios, estamos diciendo que es la palabra de Dios mismo. Es su palabra, no es un invento humano, es la mismísima palabra de Dios. Y si nosotros realmente creemos eso, tenemos que darle reverencia a Dios y respetar su palabra. Su palabra debe ser indispensable en la vida cristiana. Todo lo que nosotros creemos de Dios debe de basarse no en la tradición humana, sino en la palabra de Dios, que es inspirada, que es infalible, es decir, que no tiene errores. Entonces la palabra de Dios tiene que ser central en nuestras vidas. Vamos a ver la palabra en Nehemías 8 versículos 1 al 12 y veremos cómo Nehemías y Esdras llegan ante el pueblo de Dios y leen la palabra y la gente se queda maravillada. La gente muestra ese respeto, esa reverencia que Dios y su palabra se merecen. Dice la palabra empezando en el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y para los judíos en ese tiempo, la ley de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el libro que conocemos como nosotros el Pentateuco, era la palabra inspirada de Dios para ellos. Dice, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Vemos primeramente que se reunió
todo el pueblo, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, niños, los que podían entender, llegaron y se reunieron el primer día del mes séptimo, que en el calendario judío era, digamos, el primer día del año civil. Y es en el mes séptimo que también encontramos el día de la expiación. Y dice la palabra aquí en el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. O sea, en un lugar público se hizo la lectura de la palabra. Y miren aquí, hermanos, desde el alba hasta el mediodía. Desde que sale el sol hasta el mediodía. Digamos que el sol sale, qué sé yo, como a las 6 de la mañana. Hasta el mediodía. Significa, hermanos, que Esdras estaba ahí en la plaza leyendo la palabra. ¿Durante cuántas horas? Más o menos 5 o 6 horas. Desde el alba hasta el mediodía, leyendo la palabra en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, estaban en una plaza. Lo más probable es que no habían bancas para sentarse. De la mayoría de la gente, hombres, mujeres, grandes, pequeños, viejos, jóvenes, niños, estaban de pie durante 5 a 6 horas, ¿haciendo qué? Simplemente escuchando la palabra de Dios. Y nos quejamos, hermanos, del culto, que es demasiado largo, que el sermón es muy largo, hoy pastor es demasiado aburrido, que yo me duermo. Bueno, no me lo van a decir que es aburrido, pero yo sé cómo se sienten ustedes, hermanos, cuando yo veo que a veces pues están durmiendo. No, entiendo, hermanos, que algunos trabajan largas horas, 60, 70 horas a la semana, que si están cansados. No los estoy señalando, ¿ok? Pero hay veces que, seamos honestos, la prédica es para algunos la parte más difícil, la parte más aburrida y pesada del culto. 6 horas, adultos, niños, hombres, mujeres, ancianos, de pie en una plaza. Me imagino que en la plaza había sombra en algunas partes, pero en otras partes no. 6 horas atentos a la palabra de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Vemos aquí, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, hermanos, una plataforma. Dice que él estaba un poco más alto que el pueblo, porque dice en el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Hermanos, si ven cómo hacemos el culto nosotros en la iglesia, pues tenemos un fundamento bíblico de por qué hacemos las cosas como las hacemos. Esdras, que estaba leyendo y explicando, exponiendo la palabra de Dios, se encontraba en un lugar más alto, no para exaltar a Esdras, sino para que pudiera proyectar su voz y la gente pudiera estar atenta a la palabra. Estaba sobre un púlpito de madera. Si vemos, hermanos, en nuestra iglesia, pues yo cuando expongo la palabra de Dios tengo un púlpito, ¿sí? No tiene que ser de madera, puede ser de acrílico, puede ser de metal, pero un púlpito sobre el cual ponemos la palabra, porque respetamos la palabra de Dios. La palabra es muy importante para nosotros. Entonces Esdras tiene la palabra y él dice que pues él abrió el libro, pero era más bien como un rollo, ¿no? Y lo abrió ante toda la congregación y empezó a leer. Bueno, antes de leer dice aquí, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La alabanza que nosotros hacemos, hermanos, es la manera de expresar nuestra adoración a Dios.
Y vemos cómo me gustaría, hermanos, cómo me gustaría que hiciéramos esto, que adoráramos a Jehová inclinados a tierra. Muchos hoy en día saltan, brincan y está bien, alzan las manos hacia Dios y todo eso. Pero yo creo que una de las maneras de mostrar esa reverencia y respeto a Dios es hincarnos, es postrarnos con nuestro rostro hacia la tierra en reverencia a Dios. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. No solamente leían la palabra, hermanos, sino que la explicaban, la exponían. Eso es lo que hace un pastor, hermanos. Predicamos la palabra. Explicamos el pasaje que estamos leyendo. O sea, leemos la palabra de Dios públicamente ante toda la congregación y la exponemos, la explicamos, predicamos la palabra. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Es lo que se debe de hacer, hermanos. Un pastor debe de enfocarse en exponer la palabra, no tanto no sé, contar chistes y de anécdotas, de testimonios y de historias. Esas cosas a veces ayudan y son edificantes, pero la palabra. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios y la palabra explicada para poder entenderla, ¿sí? Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No solamente es escuchar, es entender. Y cuando la palabra de Dios entra por aquí o por aquí, y luego nos da entendimiento, eso luego de la mente, del intelecto, baja hacia el afecto, hacia el corazón para transformarnos. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más filosa que una espada de doble filo. Y así debe de cortar hasta lo más profundo de nuestros corazones, nuestras almas. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, claro, hermanos, el Espíritu Santo trae convicción y a veces lloramos al entender que le hemos fallado a Dios y que no hemos obedecido a Dios correctamente, pero dicen aquí Nehemías y Esdras, pero gocémonos que es un día de gran bendición y de alegría al poder gozarnos juntos ante la presencia de Dios y escuchar su voz. El poder escuchar la palabra, la voz de Dios, es una gran bendición y es ocasión de gran gozo, de celebración. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nos gozamos por haber entendido tan claramente la palabra de Dios? Yo creo que todos nosotros menospreciamos la palabra. No le ponemos atención. No tenemos hambre de la palabra. Hermanos, vemos cómo el pueblo de Dios se gozó grandemente porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Dios nos ha hablado, hermanos. Entendemos la voluntad de Dios, su corazón. Dios nos ha dicho exactamente lo que nosotros necesitamos escuchar hoy. Respondamos a la palabra de Dios con gratitud, con gran gozo, con fe, con obediencia. Amemos la palabra, atesoremos la palabra en nuestros corazones, obedezcamos la palabra, valoremos la palabra que Dios nos ha dado.
Hermanos, la palabra es inspirada por Dios. Toda escritura es exhalada, pronunciada por Dios mismo. Y porque viene de Dios, es para bendición y edificación de nosotros. Valoremos la palabra. Tengamos hambre y sed por la palabra de Dios, por escucharla, por entenderla, por atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Que seamos realmente un pueblo de la palabra, un pueblo que escucha la palabra, que entiende la palabra, que escudriña la palabra, que ama la palabra, que atesora la palabra, que obedece la palabra, que la hace, que obedece la palabra de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy, y una manera, hermanos, de poder obedecer la palabra de hoy es asistir al culto el día de mañana domingo y atesorar la palabra, escudriñar la palabra, es alimentarnos y deleitarnos de las delicias de la palabra de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy y espero verlos el día de mañana domingo a las 9 de la mañana para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero
yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, oh, y quédate conmigo, y no quiero volver atrás. No, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, y quédate conmigo, no quiero volver atrás. Oh, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, y quédate conmigo, no quiero volver atrás. Oh, y Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, oh, Jesús, oh Jesús, y Cristo, yo te amo, en Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, oh, Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te
Dios que me ama. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh, al Dios que me ama. Oh, y al Dios que me ama. El Dios que me ama. Al Dios que me ama. Tú eres Dios, tú eres mi Padre, y que me ama, y que me ama. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. No hay nadie como tu papá, nadie como tú, nadie que me ame tanto, nadie que esté tan cerca como tú lo estás de mí. Mi fiel amigo, el que nunca falla, yeah. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, 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 quebranta mi corazón, quebranta mi vida,